Encuentros digitales de Europa Press. El encuentro digital que te presentamos hoy en Europa Press lleva por título Creación de entornos seguros para menores en acceso a contenidos audiovisuales y ha sido realizado en colaboración con Netflix y la Organización de Consumidores y Usuarios. Para esta cita contamos con la participación de Enrique García, portavoz de OCU, Esperanza Ibáñez, directora de Políticas Públicas de Netflix para España y Portugal, Estela Artacho, presidenta y directora general de Fedicine, Yolanda Rueda, presidenta de la Fundación Cibervoluntarios, Borja Tsuara Varela, Senior Advisor de Transformación Digital en CREAP y Beatriz Martín Padura, directora general de la Fundación FAT. A continuación, escuchamos a María Pin, subdirectora de la sección de Sociedad y Cultura de Europa Press, quien ha moderado y presentado el encuentro que hoy te ofrecemos. Para presentar en breve, en esta sesión en la que vamos a tratar de desentrañar cómo establecer en el mundo del acceso a los contenidos audiovisuales para menores un ecosistema que les permita acceder a esos contenidos que son acordes a su edad y a su madurez sin tener que enfrentarse a las amenazas que les acechan en la red. Voy a ser muy breve para iniciar el debate, pero que sí me gustaría recordar que el debate sobre el acceso de los menores a contenidos audiovisuales ha irrumpido de manera muy fuerte en España, se ha convertido en una preocupación fundamental entre los padres y además también ha entrado en la agenda política, en la agenda de los partidos políticos y del Gobierno, que empiezan a estudiar el fenómeno para ver cómo pueden establecer medidas que sirvan para establecer acciones con equilibrio que permitan establecer ese control de acceso a los contenidos sin caer en la censura. Pero a veces cuando nos referimos al acceso a contenidos audiovisuales por parte de los menores hablamos de una forma muy genérica, sin tener en cuenta que no todas las plataformas de acceso a contenidos son iguales. Tenemos ya entornos seguros para ese acceso, existen herramientas suficientes para poner coto y satisfacer el interés de los padres para proteger a los menores. Hace falta una mayor alfabetización digital en torno a estas herramientas. Es necesario educar a los jóvenes en acceso a contenidos. ¿Hay suficiente regulación al respecto? Bueno, pues vamos a tratar de debatir sobre todas estas preguntas durante esta mañana con los ponentes con los que contamos en este panel, a los que paso a presentar. Esperanza Ibáñez, directora de Políticas Públicas de Netflix para España y Portugal. Buenos días, Esperanza. Que me pierdo. A ver, Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios. Buenos días, Enrique. Buenos días, ¿qué tal? Estela Artacho, presidenta y directora general de Fedicine. Buenos días, Estela. Buenos días. Yolanda Rueda, presidenta de la Fundación Cibervoluntarios. Buenos días, Yolanda. Borja Tsuara Varela, Senior Advisor de Transformación Digital de CREAP. Buenos días, Borja. Buenos días. Y Beatriz Padura, directora general de Fundación FAT. Buenos días, Beatriz Martín Padura. Buenos días, Beatriz. Me gustaría, en primer lugar, que desde la perspectiva de cada una de vuestras organizaciones, que son muy diferentes, pues me dierais una pequeña pincelada de cómo veis la cuestión y luego vamos a abrir ese diálogo del que hemos hablado. Permitidme, en primer lugar, que le dé la palabra a Netflix y a OCU, que son las organizaciones con las que colaboramos en el informativo para que empecemos a hablar de estas cuestiones. Si os parece, y empezando por Netflix, me gustaría dar la palabra a Esperanza para que nos cuente, por un lado, cómo es esa colaboración que estáis llevando con OCU y también cuáles son las características específicas de una plataforma como es Netflix de acceso a vídeo bajo demanda de cara a los menores. Cuando quieras, Esperanza. Pues muchísimas gracias, María, y en primer lugar muchas gracias también a Europa Press por la organización de este encuentro y por brindarnos la oportunidad de tratar un tema que es de suma relevancia para todos los presentes y para Netflix, obviamente, también, ¿no? En relación con la colaboración que hemos establecido con OCU, pues gracias a la OCU, que sabéis que es una de las principales organizaciones de consumidores de nuestro país, gracias a Enrique y gracias a Eliana por su visión y por permitir, ¿no?, el acuerdo que hemos firmado recientemente. Nuestro afán, nuestra intención con el acuerdo de colaboración que hemos establecido con OCU es poder acercar también la realidad de los servicios de comunicación audiovisual a los consumidores, a la vez que aprender también, seguir aprendiendo de los consumidores, ¿no? A partir de este acuerdo trataremos hay diferentes temáticas que queremos trabajar de manera conjunta, entre ellas cómo crear entornos seguros también, ¿no?,
disfrute de los servicios de comunicación audiovisual, cómo podemos también trabajar para conocer mejor cuáles son las tendencias de esos consumos y para hacer más accesible, avanzar en términos de accesibilidad en los contenidos audiovisuales, ¿no? Todo eso tiene cabida dentro de este acuerdo de colaboración que hemos firmado, decía, recientemente con la OCU. Cuando de los servicios de comunicación audiovisual a petición, en el caso concreto de Netflix, se refiere, creo que es importante empezar diciendo que al final Netflix no deja de ser un servicio de entretenimiento. Y nuestra misión como servicio de entretenimiento es poder ofrecer el mejor entretenimiento posible a nuestros suscriptores, las mejores películas, las mejores series, los mejores documentales. A lo largo de estos años hemos aprendido de las familias que lo que más valoran de nuestros servicios son fundamentalmente tres cuestiones. La primera de ellas, que valoran muy positivamente, es la capacidad de hacer disfrutar a los más pequeños, ¿no? Esa capacidad de entretenimiento. La segunda, la capacidad también que tienen a través de los contenidos de aprender idiomas, aprender conceptos, aprender valores, aprender otras realidades. Y la tercera cuestión, que también valoran mucho, es la oportunidad de conexión que brinda el disfrute del contenido audiovisual para tener determinadas conversaciones familiares que facilita al final el ver conjuntamente, ¿no? Pues, determinadas películas, series, etcétera, ¿no? Para que ese valor siga estando muy presente en la familia, nuestro afán también es hacer posible entornos en los que la familia puedan disfrutar de una manera tranquila del enorme catálogo que nosotros ofrecemos. Y lo hacemos en base a tres conceptos fundamentales, o lo que nosotros llamamos las 3C. La primera de ellas es, como decía, el contenido. El contenido se trata al final de ofrecer el mejor contenido posible, pero se trata de un contenido que forma parte de un catálogo, que es un catálogo cerrado, que está curado, que está hecho de la mano de profesionales, es decir, está hecho de la mano de productores, creadores, talento internacional y nacional. Nosotros en el servicio no ofrecemos contenido generado por el usuario, tampoco se permite poder comentar ni poder tener ningún tipo de interacción entre los miembros. La segunda C es todo lo que tiene que ver con contexto. En nuestro servicio todos los contenidos tienen una calificación, el contenido está calificado por edad y se ofrece además una serie de información adicional que lo que permite es a las familias tomar decisiones informadas sobre qué tipo de contenido quieren ver. Esto es, en nuestro servicio veréis que el contenido está calificado para todos los públicos, más de 7+, 12+, etcétera. Y por último, la tercera de las C, que para nosotros es relevante junto con contenido y contexto, son los controles parentales. Para nosotros es muy importante también dar herramientas a las familias y que sean las familias las que tengan la capacidad de decidir qué tipo de entretenimiento quieren disfrutar. Somos conscientes de que no todas las familias son iguales, ni todas las familias tienen por qué tener el mismo acercamiento a la hora de disfrutar el entretenimiento. Y cuando hablamos de controles parentales, doy un par de pinceladas, hablamos de que a través de nuestro servicio, por ejemplo, nosotros tenemos un perfil específico dedicado a la infancia. Ese perfil, que aparece ya por defecto en el servicio, Kids, lo que ofrece dentro de ese perfil son contenidos aptos para la infancia. Y ese perfil permite además a los adultos tomar decisiones acerca de, yo quiero que a través de este perfil el menor tenga acceso a los contenidos, pues lo puedo calificar en función de la edad. Es decir, puedo decidir que vean contenido para todos los públicos, para más de 7 o para más de 16, eso lo puedo configurar. La segunda de las cosas que puedo hacer también con los controles parentales que nosotros ofrecemos es ofrecemos la posibilidad de bloquear determinados títulos. Pongamos por caso, pues a mí hay un título específico que no quiero que vea mi hija, o resulta que mi sobrino, que también, ¿no?, viene a mi casa y ve Netflix cuando está conmigo, pues tiene un miedo atroz a los insectos o le dan mucho miedo a los fantasmas. En nuestro servicio se pueden bloquear títulos específicos para que no aparezcan en el perfil correspondiente.
Otra de las cosas que podemos hacer también, o que nosotros ofrecemos como controles parentales, es podemos desactivar la opción de reproducción automática para que los episodios no se sucedan uno tras otro. O, por ejemplo, también puedo controlar el historial de visionado de los menores, o puedo también bloquear a través de un PIN los perfiles adultos para que los menores de la casa no tengan acceso a estos perfiles adultos, ¿no? Y estos controles parentales que nosotros aplicamos en cualquiera de los dispositivos afecta a todo el perfil. Eso quiere decir que da igual desde el dispositivo que tú accedas al perfil correspondiente, aplica a cualquier dispositivo desde el que se acceda al servicio, ¿no? Iba a dar una pincelada y me he alargado un poquito, María, pero en conclusión, para nosotros es importante respetar la capacidad de decisión de las familias, que sean las familias las que puedan definir cómo quieren disfrutar de ese entretenimiento, cómo quieren que sus hijos y los menores de la casa puedan disfrutar de ese entretenimiento, y lo hacemos a través de esas 3 C: contenido, contexto y controles parentales. Pues muchas gracias, Esperanza. No te preocupes, que si os pasáis mucho, os corto, pero no, ha estado bien. Además, está bien ver un ejemplo de cómo se pueden establecer esos controles y saber que ya hay formas de poder limitar contenidos de una manera, digamos, intuitiva, y que los padres puedan acceder también al visionado, etcétera, etcétera. Luego vamos a profundizar sobre todo eso. En el caso de OCU, como organización que también impulsa este encuentro, nos gustaría, aparte de lo que nos ha contado Esperanza, que nos dierais vuestra visión de cómo es el consumo responsable de contenidos por parte de los menores, de cuáles creéis que son las herramientas más útiles precisamente para los consumidores en este sentido, y si creéis que falta algo, pues cómo se puede seguir avanzando. Bien, pues voy a intentar ser rápido. A ver, lo primero relacionado con la colaboración de OCU-Netflix, de la que estamos muy contentos y que se enmarca dentro del artículo 30 de la Ley General de Consumidores, que permite llevar a cabo eventos y colaboraciones de este tipo, donde nos centramos en la formación e información de los consumidores. Y a eso estamos hoy. Habla, como tú señalabas antes, un problema relevante que está en la agenda, y es el acceso a los contenidos digitales de los menores. Estamos muy orgullosos de esa colaboración, que tendrá extensión y que intenta informar y formar a los consumidores sobre esta cuestión. Y ahora, hablando de consumo en términos generales, de tecnología o acceso a contenidos digitales, en términos generales, ¿no?, con las diferencias que hay entre las distintas tecnologías. Decíamos antes de consumo sostenible, ¿no? Nosotros, cuando hablamos de consumo y menores, pues estamos hablando de responsabilidad y seguridad, salud y seguridad, que son derechos fundamentales de los consumidores, especialmente de los menores, que son consumidores vulnerables. Lo primero que queremos recalcar es que la normativa de consumo obliga a que cualquier empresa, independientemente de donde esté, y esto también es importante, obliga a prestar servicios y proporcionar y suministrar productos sanos y seguros. Y esto pues se tiene que extender también a los contenidos digitales o a la prestación de los servicios digitales. Esto es un derecho de los consumidores. Hay una cuestión de responsabilidad por parte de las empresas. Tienen que hacer eso. Y también hay una constatación de la realidad de que hoy por hoy cada vez somos más conscientes de el peligro que supone, o los riesgos o los efectos en la salud de los menores, de infantiles y adolescentes, que tiene el acceso a determinados contenidos digitales. Cada vez la evidencia científica es más importante sobre esos efectos negativos. Por tanto, hay una cuestión de responsabilidad. Luego hay una cuestión de regulación. Hay una ley general de los consumidores, pero hay que aplicarla, hay que bajarla al terreno de los servicios digitales, que son enormemente complejos y que son globales. No estamos hablando de una norma española o de una comunidad autónoma, estamos hablando de algo más global. ¿Existe esa regulación? Bueno, en parte sí. Esa regulación que, por cierto, llega siempre muy por detrás de lo que marca la tecnología, siempre muy por detrás. Pongamos un ejemplo. Tenemos una ley de servicios digitales a nivel europeo que regula parte de la responsabilidad de las plataformas, pero, por ejemplo, cuando se empezó a discutir la inteligencia artificial,
pues era algo que estaba en ciernes, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Porque ya tenemos inteligencia artificial que no encaja perfectamente en la ley de servicios digitales y tenemos que hacer una nueva norma sobre inteligencia artificial. La regulación siempre va muy por detrás de esta cuestión. Y luego hay otro aspecto fundamental para nosotros que consiste en el consumo con salud y seguridad de los menores en cuanto al acceso a los contenidos digitales, que es el tema de la educación-concienciación. Y aquí tenemos un problema generacional. Muchos de los que hoy somos padres, pues no somos nativos digitales, vivíamos en otro entorno, ¿eh? Yo que soy especialmente cuidadoso con la edad, pues bueno, yo me acuerdo de Heidi, ahí lo dejo, Entre lo que es Heidi ahora y lo que hay, lo que es Heidi antes y lo que hay ahora, hay un mundo, Nuestros hijos sí son nativos digitales y ahí tenemos un problema, bueno, pues importante. ¿Cómo se arregla esta cuestión? Pues primero con la educación a los niños y con la concienciación de los padres. Y aquí me permito señalar un problema importante. ¿Cómo va a proteger un padre a un hijo en cuestiones de privacidad, por ejemplo, proporcionando sus datos, si él mismo no sabe protegerse en cuestiones de privacidad? Son los padres los que no tienen esa formación adecuada. Por tanto, aquí sí que hay una tarea por delante que nos implica mucho de los que estamos en esta mesa, falta la administración, en proporcionar esa formación, información a los padres, a los hijos, a la hora de advertir lo que son. Bueno, pues todos conocemos los beneficios de la tecnología, pero ya cada vez tenemos más certeza sobre su riesgo. Y una última reflexión por equiparar también lo que son los servicios digitales y otro tipo de cuestiones. Los padres tenemos la obligación de enseñar a comer a nuestros hijos o de enseñarlos a circular. Y a nadie se le ocurre pues que tu hijo cruce una calle en rojo o coma mucho dulce y al final eso le genera un problema. Bueno, pues lo mismo ocurre en Internet. No podemos tener acceso en sus distintas modalidades, pues sin barreras, sin instrumentos, donde los hijos accedan a contenidos que ya hoy tenemos certeza de que algunos son lesivos. Pues muchísimas gracias, Enrique. Me quedo con responsabilidad, regulación, educación, los padres, pero ¿y los hijos? O sea, los menores. Tenemos aquí a dos organizaciones que precisamente realizan multitud de proyectos y estudios con los jóvenes, que al final, menores y jóvenes, que al final son de los que estamos hablando. Desde FAT Juventud, a través del Centro Reina Sofía, se realizan multitud de estudios sobre acceso a tecnología y contenidos audiovisuales. Me gustaría que nos contaras, Beatriz, qué piensan los jóvenes sobre el ocio digital, que me imagino que en ese ocio digital las series y las películas acaparan una gran parte del tiempo. Y desde de vuestra perspectiva, ¿cómo se aproximan los jóvenes al consumo de vídeo bajo demanda? Bueno, pues muchas gracias también a Netflix y a OCU y a vosotros, Europa Press, por contar con nosotros. Efectivamente, llevamos en los últimos 5 años investigando bastante, cerca de unas 10 investigaciones relacionadas con esto, que puede ser desde el acceso a la pornografía, como cómo se aproximan al ocio digital, cómo ven los riesgos, cómo se equipan para esos riesgos, a quién acuden cuando tienen problemas, y también ese balance, y es a uno de los estudios que me voy a referir, entre los riesgos y los beneficios. ¿Qué hay que decir? Que los adultos los solemos poner más el peso en los riesgos y los adolescentes y jóvenes más en los beneficios. Y de hecho, hace muy poco también hemos hecho otra investigación en el que vemos, esto con familias andaluzas, en el que vemos que no solamente es una fuente importante de conflictos todo esto, y estos límites y todo lo demás, sino que además la visión es muy diferente. Entonces, para nosotros, el hecho de quitarnos un poco ese adultocentrismo y empezar a mirar desde su perspectiva todo esto, fundamental. Nosotros no defendemos que hay nativos digitales y no nativos digitales, porque en el fondo nosotros hemos adquirido la tecnología, por ejemplo, los adultos, en nuestro trabajo sin demasiados problemas. Y efectivamente, yo también era de Heidi, además he empezado a trabajar sin ordenador, o sea, que quiero decir, y es que estas cosas ha pasado, y el tema de educar y acompañar en el entorno digital es algo que nos está generando mucha ansiedad por la rapidez de la transformación, pero no por la complejidad de alguna manera, ¿no? Entonces, pero para no
extenderme demasiado e irme a la pregunta. Nosotros, claro, analizamos desde el punto de vista sociológico, con lo cual vemos las tendencias que algunas incluso van a sorprender, como decir, bueno, como de perogrullo, ¿no? Pero claro, es que es muy importante cómo estas tendencias afectan a esto no se está sonando. Está bien, ¿no? Sí, te escucha. Afecta a una generación determinada, ¿no? Nosotros nos fijamos sobre todo entre 15 y 29 años. Entonces, desde el año 2016, que son 8 años ya, pues la irrupción de todas las plataformas de contenido ha sido inmensa, y no solo ofreciendo los servicios también, sino creando contenido español, que eso también tiene que ver con la identidad y con cómo te identificas con una serie, con personas que pueden ser similares a ti. Esto también tiene una influencia. Y luego, por último, también generando oportunidades de empleo, que es algo que no vamos a tocar aquí, pero sí que también es importante para entenderlo. Muy brevemente, un par de datos. Pues efectivamente, adolescentes entre 15 y 29, o sea, adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 años tienen el 96,7% acceso a ocio y entretenimiento digital. Es decir, es prácticamente masivo. Y está completamente arriba, el primero, el consumo de películas, series y vídeos, con un 75,8%. Detrás están otra serie de contenidos. A diario acceden a este tipo de contenido el 60,4%. Hay una pequeña diferencia, más mujeres que hombres, y si vemos por edades también los más mayores que los menos mayores, veremos un poco por qué, pero y también tiene una influencia importante la carencia material o no. Es decir, efectivamente, cuando hay carencia material severa, la capacidad o la posibilidad de acceder a este contenido es menor, pero en cambio el número de horas es algo mayor. Entonces, bueno, esto es algo que tenemos que tener en cuenta al pensar en brechas, en los efectos positivos y nocivos, etcétera, etcétera. Y luego, por último, un hábito significativo. Bueno, se habla de las horas, en torno a 7 horas, pero hay que decir que cuando hablamos de 7 horas, hablamos de que se hacen muchas cosas. Se está escuchando música, se está hablando de información, se está haciendo cosas importantes para el desarrollo académico, etcétera, ¿no? Pero que el 71% simultáneamente ve varios contenidos. Eso también es un hábito bastante diferente a lo que nosotros, este es el famoso multitasking, que a veces incluso nos sorprende, porque nosotros decimos, deja esto porque estás haciendo otra cosa, pero es que efectivamente es que están bastante acostumbrados a hacer varias cosas a la vez, sobre todo relacionado con contenidos. Hablamos de 4 tendencias o investigamos. Me voy a referir a esta investigación que se llama Consumir, Crear y Jugar, que hicimos en el año 21, y hablamos de 4 cosas. En primer lugar, se habla de servicios de vídeo bajo demanda de suscripción, fundamentalmente. Y esto es importante también, a tener en cuenta en quién accede, cómo accede, saben cuánto se gastan, no lo saben, etcétera. Y además, normalmente es transmedia, es decir, que es verdad que se ve en una plataforma, pero también hay posibilidades de verlo en otras, trasciende a las redes sociales, a televisión, bueno, ahí hay una cosa significativa. Nosotros investigamos efectivamente que hay más una cultura de uso que de producto. Entonces, de servicio más que de producto. Y eso también va a influir, porque efectivamente, aunque Esperanza ha comentado que es verdad que se ponen ciertos límites o se pueden poner ciertos límites, nosotros estamos viendo que hay un cierto consumo o hay el posible riesgo de un consumo de atracón, que le llamamos, que también lo llamamos en otro tipo de cosas, pero bueno, que es el hecho de efectivamente ponernos a ver series, los maratones, que también los adultos muchas veces lo hacemos. O sea que aquí, cuando hablamos de adolescentes y jóvenes, posiblemente, como nosotros somos un espejo, o sea, se miran en nosotros muchos de estos comportamientos, de estas cosas, realmente nosotros lo hacemos igual. Y también hay una característica que es el FOMO, ¿no? En las siglas en inglés, que en el fondo es la sensación de que me estoy perdiendo algo, que no me he visto esto y entonces no puedo hablar. Bueno, esta pequeña ansiedad de tengo que ver algo o no tengo que ver algo es algo que también tenemos que tener en cuenta en cuanto a los hábitos y cómo les afecta, ¿no? Habría una tercera cosa que sería la segmentación estratégica, que antes tampoco estaba y que efectivamente hace que efectivamente se pueda personalizar más los contenidos, aconsejar y todo lo demás. Esto tiene como todo, sus cosas buenas y sus cosas malas, depende, ¿no? Y una cuarta, por no extenderme mucho más, que tiene que ver con la fidelidad. Esto no solo me refiero
a la fidelidad, o sea, al contenido audiovisual, sino en general a los contenidos también en redes, etcétera. Y hay que tener en cuenta que hay que solo el 60%, que el 60% deja de seguir, por ejemplo, a creadores de contenido digital o influencers o streamers y tal, porque no les ha convencido alguna cosa. Entonces, esta sensación de que son consumidores pasivos no es cierta. Hay una proactividad para decidir muchas cosas. Y esto tiene un efecto positivo porque aquí se ejerce un pensamiento crítico, decir, oye, esto sí, esto no, porque una cosa. Pero, en cambio, también hay otro efecto negativo que sería lo que llaman las cámaras de eco, que al final te acabas sumando a una serie de contenidos muy similares a como tú piensas y esto retroalimenta o va en contra de ese pensamiento crítico del que hablaba. Lo dejo aquí, hay muchas cosas, pero como ves es un enfoque bastante sociológico. Es desde el punto de vista de cómo todo esto, cómo todo este ecosistema puede estar influyendo en muchos temas a una generación determinada de la que hablamos. Pero es muy interesante saber pues lo que hace esa generación y lo que piensa esa generación respecto a lo que pensamos los adultos y lo que queremos hacer, ¿no? Que hay cosas que parece que son similares. Los atracones no creo que sean solo exclusivos de jóvenes y menores, los hacemos todos. Pero es verdad otras cosas pues que ellos entienden que su ocio, ver dos cosas, yo diría analógicamente, hacer dos cosas a la vez o ver dos cosas a la vez, para nosotros es distraerse y en cambio para ellos es esencial, ¿no? Y esa visión que nos has dado, quitando el adultocentrismo, también la reflejaba un estudio de cibervoluntarios que precisamente se presentó esta semana y que además Yolanda hablaba de un concepto que es lo figital, que quizá nos puede ayudar a profundizar aún más en cómo consumen los jóvenes esos contenidos, ¿no?, audiovisuales. Muchísimas gracias, María. Pues la verdad es que estamos muy contentos porque justo esta semana hemos lanzado este estudio que ha sido liderado por 3 doctores de diferentes ámbitos. Uno del ámbito de la antropología, que es Inés Dinam, otro del ámbito de la tecnología, que es Antonio Fumero, y otro del ámbito de la comunicación, que es Óscar Espíritu Santo. Y ha sido un estudio basado en encuestas y con la perspectiva de los y las jóvenes, más de 2.000 jóvenes, 2.177, basado a nivel de todas las comunidades autónomas, a nivel del INE, con un error apenas del 2,5. Y el resultado ha sido increíble porque se llama el estudio Mi realidad conectada. Sí, también soy digital. Y la conclusión es que la realidad es una y está conectada, y es figital. El concepto de figital es que para los jóvenes tanto lo físico como lo digital está completamente en uno, y para ellos la tecnología es cultura. ¿Qué es lo que tenemos que distinguir en esto? Ahora, en un debate, y porque hemos hecho este estudio, en un debate que está abierto de que es mejor que los chavales no utilicen el móvil hasta pasados los 16 años, tenemos que, desde esa visión adultocentrista de la que hablamos en el informe, pararnos a pensar y ver qué estamos haciendo con los jóvenes, porque por una parte parecemos un poco esquizofrénicos. Los jóvenes entre 10 y 12 años reciben un móvil el 57,5%, y yo no veo a los jóvenes de entre 10 y 12 años haciendo colas para comprar un móvil, lo reciben de alguien, ¿no? Y por otra parte, más del 90% a los 16 años tienen móvil. Tenemos que ver lo que significa para ellos, y ellos han hablado en este estudio. Para ellos significa una entrada a la vida adulta. Es como un ritual que en cada estadio cultural se hacía de una forma. A lo mejor en mi estadio era hacer la comunión con 9 años. O sea, y tú pensabas, oye, pues ahora tal. Pero para ellos recibir un móvil es que se le da esa independencia, esa libertad de confío en ti, en lo que estás haciendo. Y tenemos que decir que nosotros estamos, como padres o madres, al final confiando en nuestros hijos, que van a ser personas responsables. Y también arroja una visión muy, muy importante, y es cómo vemos la tecnología. O sea, los adultos, al final, para los adultos es una herramienta y la tratamos como tal. Pero para los jóvenes es parte de su constructo social. O sea, no es una herramienta porque su realidad es digital. O sea, para ellos forma de su cultura. O sea, el cómo acercarme a un nuevo compañero, prefiero hacerlo a través de una red porque
tengo ese acercamiento y después ya lo hacemos de otra manera. Tienen otra forma de comunicarse, otra forma de hacer y otra forma de estar. Por otra parte, también dentro de lo que es el móvil al final, hoy por hoy es la televisión, es la radio, es la biblioteca, es el cine. Son muchas otras herramientas para poder estar o comunicarse. Es el antiguo parque. O sea, ahora mismo, ¿dónde conocemos a la gente o nuestros amigos o amigas futuros? Pues muchas veces a través de esas redes. Me contaba el otro día una compañera que su hija, que vive en Londres, sus dos mejores amigas son de Valladolid y las conoció por una red. Y se van juntas y de tal, y es su forma de relacionarse. Y nosotros estamos deslegitimando esa forma de relación porque no entendemos esa forma de cultura. Y es una nueva forma que tiene unos nuevos códigos culturales que tenemos que conocer. Y esos códigos culturales nosotros como adultos y con nuestro conocimiento de lo que es la herramienta le podemos ayudar. Pues eso, como estamos haciendo ahora con la parte de controles parentales, la parte de privacidad, la parte de tal. Pero en lo que es la parte cultural, nosotros no podemos ayudarle de esa manera, porque nosotros no podemos imponer. Nosotros lo que podemos es acompañar, porque no conocemos y no estamos lo suficientemente preparados para entender esa realidad digital que es suya y que tiene esa parte con unos códigos que nosotros desconocemos y que le arrebatamos. O sea, ¿qué significaría para un joven que tú le quites el móvil? Pues le significaría lo mismo que para nosotros en nuestra generación, a lo mejor no tener el teléfono con el que llamar a tus compañeros o no poder ir al lugar donde nos encontrábamos con ellos. O sea, no podemos arrebatarle eso a los jóvenes. Tenemos que entenderles y tenemos que hacer que formen parte de este proceso y que nos digan qué es lo que necesitan. O sea, una de las cosas que también trabajamos mucho del cibervoluntario con los padres y madres y los docentes es esa parte de también que ha traído la tecnología. Y la tecnología ha traído muchas veces que hasta ahora, por generaciones anteriores, había una marcada estatus de autoridad. Pues los padres y madres y docentes eran los que más sabían y se legaba eso. Y entonces creo que muchas veces hay un poco de ese miedo, esa pérdida de autoridad y no somos conscientes de que para esta generación digital la autoridad es completamente diferente. La autoridad se gana con el liderazgo co-creando, co-diseñando, co-haciendo. Y si de verdad queremos el respeto de nuestros jóvenes y entenderlos y acompañarlos, tenemos que hacer esa co-creación, estar con ellos y ver qué es lo que necesitan y hacerles parte del proceso, porque son los que más saben. Otra de las cosas que ha salido en el estudio es que ellos, por ejemplo, están dispuestos a que se les pongan normas, pero muchas veces están un poco decir, oye, pues me ponen esta norma que no tiene mucho, pero bueno, la acato porque están todavía en esa edad de que voy a acatar, pero estamos en ese momento perdiendo la posibilidad que tenemos de coliderar y de co-crear con ellos y de coparticipar en ese proceso, que yo creo que es lo que verdaderamente necesitamos en este momento, que tenemos que romper con esas estructuras que teníamos y sobre todo romper nosotros, decir, joder, es que yo, porque nos pasa con muchos padres, madres y docentes, tienen ese miedo de como sé menos, pues no estuvo. Y nada más lejos de la realidad. Por supuesto, hay muchísimos retos que hay que tener en tema de privacidad y demás, pero también en esa co-creación lo podemos hacer con ellos. Nosotros que tenemos un programa Cibervoluntarios Junior con chavales entre 16 y 18 años, pues no os podéis imaginar la responsabilidad y el protagonismo que reciben y se les da cuando dice, oye, puedes enseñar a otros más pequeños, entre los 9 y los 14 años. Y ellos mismos son los que dicen, no, vamos a hacer esto de esta manera, puede haber este peligro, vamos a enfocarlo de esta. Pero no le estás imponiendo algo, le estás haciendo que formen parte. Y creo que tenemos que eliminar un poco ese apartado de estar siempre encima diciendo qué podemos hacer para mejorar sin que ellos estén incluidos y formen parte de este proceso. Solo decir que se me ha olvidado que el informe que hemos hecho son entre chavales entre 14 y 19 años, que yo creo que es muy importante para que veáis la tal. Y uno de los retos que tenemos es o que ha salido en la parte del estudio, como bien ha comentado también mi compañera anterior, es que
al final esa realidad es una y está conectada y está en diferentes esferas. O sea, está la esfera de los estudios, la esfera de las relaciones sociales, del ocio, de qué es lo que sirve para mí, qué es lo que me sirve. Y uno de los mayores retos, aparte de la parte de herramientas de privacidad, ¿verdad?, es acompañarles en ese camino de cómo se cambia de una esfera a otra dentro de lo que es lo digital, que es lo que necesitan aprender y que necesitan distinguir, porque ahora mismo las tienen más entremezcladas. Y bueno, pues en ese reto estamos. Pues muy bien, Yolanda, muchas gracias por centrar el debate. Quedémonos en lo digital de acceso a contenidos, porque el tema da para mucho, pero vamos a centrarnos en el acceso a contenidos audiovisuales a través de lo digital, y me quedo con eso de acompañarles también en el acceso a contenidos. Una vez que conocemos cuáles son, bueno, pues tanto las herramientas que existen como la opinión de aquellos de los que estamos hablando, de los jóvenes y de los adolescentes, sí que me gustaría que desde Fedicine Estela nos hablase precisamente del acceso a contenido adecuado, de cómo se califica ese contenido y cómo veis vosotros desde Fedicine pues los esfuerzos de la industria para garantizar que existen esos entornos seguros para menores en contenido audiovisual. Bueno, muchas gracias, María. Gracias a Europa Press y a todos los que nos siguen en streaming, y a Netflix y a OCU por la organización de este desayuno y por invitarme. Bueno, Beatriz ha dicho que los jóvenes consumen, que según el estudio que consumen mucho cine, y es verdad, consumen muchísimo, les gusta mucho, consumen cada vez más cine y audiovisual, y nunca, más que nunca, y desde la industria somos muy conscientes de que hay que ayudarles a identificar los contenidos que son más adecuados para ellos. En este sentido, empezando por la sala de cine, todas las películas que se estrenan en sala de cine en España tienen que estar calificadas. Es una recomendación, pero cualquiera que va al cine sabe si la película es adecuada para su edad, o si son más pequeños, los padres son los que tienen que decidir si entran o no. Y en el caso de las siguientes ventanas de explotación, las siguientes vidas de la película, como ha comentado Esperanza antes, también las plataformas, los prestadores de servicio de comunicación audiovisual también establecen sus calificaciones y controles parentales para esto es para decidir si quieren que su hijo vea determinados contenidos y ayudarle. También, o sea, en este sentido, nosotros estamos, y a tu pregunta de calificación, o sea, de cómo calificamos, nosotros estamos más por la autorregulación o la corregulación, que es algo que, por un lado, establece la ley del cine, el proyecto de ley de cine, y que también es lo que establece la Ley General de Comunicación Audiovisual. Y en este sentido, ahí se está negociando ahora un acuerdo en materia de corregulación, en el que está muy activo el Ministerio de Transformación Digital y la CNMC, y en el que están presentes todos los diferentes prestadores de servicios de comunicación audiovisual, intercambio de plataformas de vídeo y asociaciones de consumidores. No voy a hablar más de este acuerdo porque todavía va a estar o sea, todavía no se ha anunciado, se anunciará en breve, pero bueno, yo creo que va a suponer un hito porque va a establecer un mismo criterio para todos. Y no sé si, ya que se ha hablado de muchos estudios, quizá mencionar el lado oscuro de esto, que es la piratería, que los jóvenes también son los que más consumen contenido pirata, sobre todo los de 11 a 24 años, según el último observatorio de la piratería presentado, con datos del 2022. Y aquí no hay ni controles parentales, ni recomendación por edades, el contenido. A veces les saltan anuncios que no son para su edad, como
consumo de alcohol o juego o porno. Y ya está. No sé qué. Te agradezco brevedad, Estela, para que podamos pasar dentro de poco al debate. Sí que me gustaría que Borja antes pues, nos diera unas pequeñas pinceladas sobre pues, cómo está la regulación y a qué retos se enfrentan los decisores políticos en este ámbito, concretamente en el de acceso a contenidos audiovisuales, etc. Muy bien. Pues muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación a participar en el desayuno informativo, en la mesa redonda. Quiero felicitar además por la organización, porque creo que es muy necesaria la pedagogía en estos temas, porque las leyes se las leen poca gente y creo que hay que dirigirse a los consumidores en un lenguaje que ellos puedan entender. Y además quiero felicitar por el punto de vista o el enfoque que se ha hecho de este tema, porque también para mí, tanto por parte de Europa Press como Netflix como OCU, el problema de los contenidos en general y de los contenidos para menores es una cuestión de información al consumidor. ¿Por qué especialmente a los menores? Porque son consumidores más vulnerables y entonces se necesita dar información a ellos o a sus padres para que les protejan. Pero yo estoy totalmente de acuerdo en que la línea es responsabilizar no solo a los padres de lo que ven los hijos, sino también a los mayores de edad, porque yo puedo ser mayor de edad y, sin embargo, no querer ver determinados contenidos porque soy muy sensible y no me gustan, ¿no? Entonces, lo que necesito y exijo es que esté bien etiquetado el contenido, igual que una lata de comida. Tiene que poner si tiene gluten, porque si soy celíaco, pues me puede hacer mal, ¿no? Entonces, yo creo que los contenidos, que además el propio nombre viene igual que los contenidos de la industria alimentaria, ¿no? Y está muy claro que en toda la publicidad de etiquetado de contenidos, pues hay unas normas en otros sectores, pues que no sé por qué no se van a aplicar lo mismo en otro tipo de contenidos que son los contenidos audiovisuales. De cara a la información al consumidor, sea mayor de edad. Y luego, si tienes hijos, pues para saber qué quieres que vean tus hijos y qué no, porque además es una decisión de los padres. Todo lo demás pueden ser información, recomendaciones, pero al final cada padre pues puede tener una educación o una idea de la educación que da a sus hijos distinta. El responsable es el padre. Y estamos en un momento en que con esto de los móviles hay muchos padres que, certificando su fracaso como padres en la educación de sus hijos, están delegando en el Estado la educación de sus hijos. Diciendo, oiga, no, prohíba el uso del móvil a mi hijo, el móvil que le he regalado yo. Y dice, entonces, ¿para qué se lo regala? Si usted no es capaz de educar a su hijo en el uso del móvil, no delegue, ¿no?, en otras instancias estatales o en la administración pública lo que usted debería hacer. Entonces, yo estoy a favor de la responsabilidad del consumidor mayor de edad, tanto para lo que él consume, porque si le das la información y le das herramientas, no se puede quejar. Si usted lo ha visto es porque ha querido, porque podía haber configurado para no verlo. Y lo mismo respecto a sus hijos. Oiga, es que mi hijo ha visto eso, pero usted ha utilizado la información y las herramientas que yo le he dado. Entonces, ¿de qué se queja? Entonces, yo creo que ocurre mucho con algunos padres que no asumen la responsabilidad de sus actos o de su inacción y le echa la culpa a todos los demás, a las plataformas, al Estado, a que no han vigilado lo que hace mi hijo, pero lo ha vigilado usted, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el enfoque adecuado. Segundo, estamos en una mesa redonda organizada por uno de los buenos alumnos de la clase, que es Netflix. ¿Por qué? Porque las plataformas de vídeo bajo demanda, igual que las televisiones lineales, están muy controladas. Lo que no está controlado son las plataformas mal llamadas de intercambio de vídeo en la Ley General de Comunicación Audiovisual o de compartición de vídeos o las redes sociales, donde ahí sí que circulan cualquier vídeo sin ningún control. Y es en lo que se van a tener que centrar la regulación y sobre todo la acción de la CNMC, ¿no? Porque regular a los que ya se regulan a sí mismos y se controlan a sí mismos, dan información y dan herramientas, pues bueno, pues pueden meter la pata en algo, igual que una televisión generalista en abierto como las de antes, pero digamos que son entornos mucho más controlados, con lo cual estoy totalmente de acuerdo en que no se puede meter a todo en el mismo saco. Y hay que distinguir a las televisiones lineales, generalistas en abiertos de siempre, a las plataformas de vídeo bajo demanda y luego ya las redes sociales, que realmente es el problema. Y luego algunas páginas web, efectivamente, que son plataformas de compartición de vídeos, también por usuarios, aunque, bueno, hay mezcla como en el tema de la piratería, donde se hace pasar por usuario a la plataforma que suben los vídeos, ¿no? Y eso es lo que realmente hay que controlar. Estos entornos, sin embargo, son muy controlados. Respecto a que
hay un tema en el que voy a discrepar, porque siempre que lo tocan, que has dicho que la ley siempre va por detrás de la realidad. Dice, claro, menos mal, porque imagínate que fuera por delante. Es decir, yo ya sé que hay veces que va muy por detrás, ¿no? Por ejemplo, la Ley General de Comunicación Audiovisual ya nació obsoleta, porque seguía refiriéndose a la televisión y a la radio tradicionales cuando ya teníamos Internet y los contenidos. Y eso venía de la Directiva, ¿no?, de Servicios de Comunicación Audiovisual. Entonces ya ahora la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual por fin han descubierto que existe Internet y los contenidos digitales, ¿no? Y entonces... 20 años. Por eso. Pero digo que en eso estoy de acuerdo en que pues eso era un matiz, no una discrepancia. Que a veces tardan demasiado, sobre todo si son normas europeas, porque tardan mucho tiempo en ponerse de acuerdo pues todos los Estados miembros, ¿no? Pero cuando a mí me dicen, por ejemplo, respecto a la inteligencia artificial, pues estábamos con el reglamento de inteligencia artificial y no estaba en la propuesta de la Comisión la inteligencia artificial generativa, que es de antes de ayer, pero ha sido tal explosión y, sin embargo, pues ha dado tiempo a meter pues alguna indicación respecto. Además, hemos tenido casos muy desagradables de generación de contenidos audiovisuales con inteligencia artificial generativa, de deepfakes porno por niños de 12 años, ¿no? Sí. Entonces, y ahora hay que regular eso, aunque yo también soy de los que piensan que no hay un vacío legislativo. Hay cosas en el Código Penal, la pseudopornografía infantil, que se puede aplicar directamente. No hace falta que cada ley cite expresamente cada tecnología emergente, porque entonces tienen que ser conceptos y los delitos se tipifican por el resultado que produce, no por la tecnología con la que se hace, ¿no? O sea que no es verdad que estemos en un vacío absoluto, pero sí conviene, que es lo que hace el Congreso todos los días, modificar leyes para adaptarlas a la nueva realidad, ¿no? Y en eso pues yo creo que estamos. Solo voy a dar una pincelada respecto a la historia Rapidita, que sí. Sí, no, solo para llevar a respecto a la historia de la protección de los menores respecto a los contenidos audiovisuales. ¿Por qué audiovisuales? Porque tienen más impacto. Porque, por ejemplo, clasificación de textos por edades a nadie le ha preocupado, ¿no? En alguna exposición de pintura puede que sí, pues que se pongan una edad, etcétera. Pero sobre todo siempre se ha regulado más el contenido audiovisual porque tiene más impacto. Pero eso desde que yo era niño. O sea, yo soy de la generación de los 2 rombos. O sea, que ya había una regulación. Y de la clasificación de películas por la Conferencia de Obispos, ¿no? Que yo creo que era contraproducente, porque cuando ponían mayores con reparos te indicaban cuál era la que había que ir a ver, ¿no? Cuando eras adolescentes. Y luego de ahí la Junta de Calificación de Películas, ¿no?, que yo creo que es un atraso, y estoy, como dice Estela, pero vamos, desde hace 20 años diciendo que, por favor, que se acabe con la Junta de Calificación de Películas, que no tiene sentido, que lo que hay que hacer es responsabilizar a la industria que conoce su producto para que etiquete su producto, como hace la industria juguetera o la industria de alimentos, ¿no? Y ahora de ahí pasamos a la señalética de televisión, a la señalética de videojuegos, y que lo que nos hace falta es ponernos de acuerdo todos. Porque que el ICA tenga su norma, que la televisión tenga su norma, que los contenidos por Internet tengan su norma, que los videojuegos tengan su norma, dice, oye, pero si el contenido es lo mismo sea en pantalla grande, pequeña o en el móvil. Y eso es lo que nos ha faltado. A ver si ahora con la CNMC pues logramos que haya una estandarización de los contenidos para la recomendación. Pero antes de la recomendación está, como bien sabe Netflix, los descriptores. Hay que empezar por los descriptores y luego pasar a los prescriptores por edades, la recomendación por edades. Y luego a todo eso añadir herramientas de verificación de edad. Porque ¿de qué te vale tener el etiquetado por edades si no puedes verificar el acceso a esos contenidos por edades en plural? Porque no es solo más 18 menos 18, sino más 12, más 16, lo que sea. Entonces yo creo que esas 3 cosas, descriptores, prescriptores y luego verificadores de edades en plural, yo creo que es por donde va ahora mismo la reflexión general. Y termino con esto, pues en la que están, por un lado, las negociaciones del convenio de autorregulación, corregulación con las televisiones, plataformas de vídeo bajo demanda y plataformas de intercambio o compartición de vídeo, pero luego también la aplicación de la DSA, porque la CNMC va a ser el coordinador de servicios digitales que tiene que aplicar la DSA, y ahí ya no solo se limita a contenidos audiovisuales, sino a todo tipo de contenidos. Y ahí sí que van a poder sancionar a las plataformas que no hagan nada. Mientras que la Ley General de Consumidores, la Ley General de Comunicación Audiovisual sí va al productor o difusor del contenido, pero la DSA, la Ley de Servicios Digitales Europea, sí se puede multar, y con multas importantes, a las redes sociales que no controlen los vídeos que hay. Y ese es el marco actual de acción con el grupo de expertos que ha creado el Gobierno también, y se anuncia una nueva ley
de protección de la infancia, siempre integral, por todo es integral, de protección integral de la infancia en el entorno digital, y yo lo que pediría es que antes de una nueva ley se cumplieran las que existen, que están todavía por desarrollar. Muy bien, Borja, muchas gracias. Nos queda poquito tiempo para el debate, pero vamos a intentar así responder rápido. Lo que nos ha quedado claro es que efectivamente hay una serie de entornos seguros que están autorregulados y luego hay una serie de regulaciones que hay que abordar. Hemos visto que en el caso de Netflix es un entorno muy controlado. Sí que me gustaría, para que el público se haga una idea, al final no puedes estar controlando. Netflix tiene un perfil, digamos, infantil que es muy cómodo para el progenitor porque está ahí muy controlado. Luego tiene la posibilidad de prescripciones, de etiquetado, calificaciones de edad, pero ¿desde cuándo hasta cuándo tenemos que controlar a esos consumidores menores de edad? ¿Tenéis una idea de desde cuándo hasta cuándo? Me gustaría, sí, una respuesta rápida de hasta qué edad, o desde qué edad hasta qué edad. Yo creo que durante el debate han surgido varias cuestiones, y antes de responder a la pregunta, que voy rapidísimamente, de verdad, María, a ello, hay varias cosas que sí que me gustaría comentar. Por una parte, creo que Borja lo ha comentado muy bien. Hay una diversidad enorme cuando hablamos de contenidos digitales. Dentro de esos contenidos digitales hay una pluralidad de servicios que ofrecen esos contenidos digitales, y dentro de esa pluralidad los diferentes servicios tienen una serie de características y una serie de su idiosincrasia varía mucho. Incluso dentro de las propias categorías, ¿no?, de servicios que pueden ser comunes, hay también muchas diferencias en cuanto a cómo se aborda la protección de menores, ¿no? Creo que la parte de educación es fundamental, y ahí enlaza con lo que comentas, María, hasta cuándo y hasta cuándo. Yo creo que como proveedores de tecnología, y perdón, antes de entrar en esto, hay un punto, Borja, que has comentado que creo que también es muy importante tener en consideración, porque no podemos hablar de la aplicación, al menos a mi juicio, de herramientas con carácter general para todo tipo de servicios, porque dependerá mucho de los retos y de las oportunidades, de las herramientas que te ofrecen los diferentes servicios, para ver qué tipo de medidas tienen o no sentido poder aplicar. Esto es, para nosotros, insisto, como proveedores de un servicio de comunicación audiovisual a petición, lo que más nos importa es que tú tengas las herramientas y las opciones y la capacidad de decidir cómo quieres consumir determinado contenido. Hay mucho foco, obviamente, en la parte de menores con los controles parentales para asegurar que ese entorno sea seguro, pero como bien has dicho, Borja, una de las funciones que cumplen los descriptores, que efectivamente nosotros tenemos y que además seguimos las recomendaciones, las guías de la CNMC en la descripción de esos descriptores para luego prescribir por edad el contenido. Lo que decía, en esa parte, yo como adulto a lo mejor, como tú bien decías, pues hay determinado tipo de contenido que no me apetece ver. Pues en servicios como los nuestros también tienes la posibilidad de decidir qué quiero y qué no quiero ver. Entonces, hablar de la aplicación de determinadas herramientas con carácter general sin tener en cuenta los diferentes entornos, creo que requiere un análisis un poco más pausado, ¿no? Insisto, como proveedores de servicios de comunicación audiovisual y un servicio de nuestras características, creo que lo más importante es hasta dónde tú como consumidor lo que tienes que tener es la información, tienes que tener la capacidad, tienes que tener las herramientas para poder decidir. Hicimos un estudio hablando de datos con ITU, donde se analizaban países muy diversos, Brasil, Francia, Arabia Saudí, una gran variedad de países, pero las conclusiones fueron súper interesantes, donde ese estudio lo que hacía era preguntar a los padres cómo percibían ellos los retos en el mundo de Internet, ¿no? Y las conclusiones eran sumamente interesantes porque eran muy consistentes a pesar de la diversidad de países. Los padres coincidían en que, en general, los servicios de comunicación audiovisual a petición ofrecían unas oportunidades y una ventana al mundo a sus hijos donde ellos se sentían se sentían cómodos, tranquilos de que sus hijos pudieran tener acceso a esos contenidos y veían la oportunidad que esos contenidos ofrecían, pues como decía al inicio de la intervención, para poder aprender idiomas, para poder aprender de otras realidades. Yo, como madre, lo veo en mi hija. Yo tengo una hija pequeña. Gracias a los contenidos
que ve en el servicio de Netflix y en otros servicios, pero gracias a los contenidos audiovisuales tiene una visión del mundo muy amplia, algo que yo cuando era pequeña pues no tenía, porque pues casi soy del mundo de Heidi también, Enrique casi, pero Heidi también lo he visto. La reponían. Heidi también lo hizo. Entonces, yo como madre lo que puedo decir es que gracias a series como Hada Magnífica, la científica, mi hija siente curiosidad por el mundo de la ciencia y desde que ve la serie quiere tener un perro. Pero lo más importante es que tiene mucha curiosidad hacia el mundo de la ciencia. Gracias a otros dibujitos aptos para su edad que ha visto a través del mundo audiovisual, siento curiosidad por conocer otros sitios. Yo no sé cuántos sitios hemos conocido y hemos viajado ya porque la niña quiere ver in situ lo que ha visto a través de la pantalla. Entonces, creo que estas cosas son importantes también traerla a colación. Es cierto, no podemos ser ilusos, hay ciertos retos y hay ciertas cuestiones que obviamente hay que seguir trabajando, pero como bien decía Yolanda, hay muchos beneficios también, han hecho alusión los diferentes ponentes, que traen consigo este tipo de servicios y sobre todo creo que tenemos que tener muy presente que cuando hablamos de servicios, ¿no?, y el contenido digital, dentro de ese contenido digital, insisto, hay formas muy diversas de poder al contenido. En nuestro servicio, por ejemplo, nosotros no tenemos porno, que es una de las grandes conversaciones, ¿no?, que se está teniendo hoy en día. ¿Qué supone el acceso al porno desde edades tempranas? Entonces, insisto que creo que hay que poner las cosas un poco, ¿no?, en contexto y dimensionar bien los debates para, primero, que esa identificación de riesgos y oportunidades esté bien acotada y en función de ese análisis se puedan tomar decisiones y adoptar herramientas ¿no?, que tengan sentido respecto a lo que estamos dimensionando. Sí, yo quería añadir solamente además un poco que esto es un tema, como dices tú, con muchas que hay muchas diferencias con respecto, porque lo mezclamos todo y entonces es mucho más complejo para tomar decisiones y ver soluciones, pero no podemos poner la responsabilidad solamente en los padres. A mí me parece en los progenitores. Eso no, yo creo que es imposible. Es verdad que tenemos que educar y que es nuestra responsabilidad, pero sin duda es muy grande porque aquí hay como tres cosas diferentes de los entornos. ¡Ay, Dios mío! De los entornos, de otros entornos, en el sentido de que es anónimo, es accesible, o sea, muy accesible y gratuito en muchos casos. Entonces, esas tres cosas lo hacen todavía más complicado. Entonces, a mí me parece que esa especie de corresponsabilidad entre industria, legislación, docencia, padres, niños, niñas, adolescentes, o sea, también todos ellos, y creadores de contenido digital, que muchas veces no lo decimos porque en el fondo lo que también está pasando es que no hemos formado a la gente. 1 de cada 3 jóvenes quiere ser creador de contenido digital. ¿Hay algún sitio donde se hable de las normas y de cómo se debería hacer esto de una manera ética y todo lo demás? Entonces, con respecto, o sea, esto me parecía muy importante porque nosotros defendemos mucho esa corresponsabilidad y que la solución tiene que venir, o las soluciones, diferentes soluciones tienen que venir desde muchos sitios. Vosotros habéis tomado decisiones interesantes, como decías, pues no incluir contenido pornográfico os quita muchos problemas, evidentemente, porque entonces el acceso a menores de este contenido muchas veces tan temprano, que nosotros lo hemos investigado también, pues claro, sin duda es un problema, ¿no? Y para terminar, María, con lo que tú preguntabas, solo el 10% de progenitores utilizan los controles parentales. Solo. Quiere decirse... Bueno, no sé si solo, no sé si No, poner el adjetivo solo o... Solo es muy poco. O sea, para mí es poco. Un 10% no, se debería utilizar, bueno, generalizadamente, porque es una herramienta utilísima y es en la que podemos poner una base de todo esto, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa que no es tan fácil porque no es tan sencillo conocerlas. Estamos hablando de un montón de plataformas, de accesos a diferentes sitios, bueno, de contenidos dañinos, de un montón de cosas, ¿no? Entonces creo que bueno, que aquí se está hablando desde el diseño, si el control parental también tiene que estar incorporado en el diseño de la aplicación o de la plataforma. Se está hablando
viniendo desde diferentes sitios, que eso también sería responsabilidad de la industria, ¿no? Pero también tenemos que, progenitores, tomar esa responsabilidad de decir, oye, tenemos herramientas, debemos formarnos para utilizarlas y cómo podemos ayudar al resto, organizaciones del tercer sector, empresas, etcétera, a que esto suceda de una manera más cómoda, ¿no? y mejor. Pues eso me sirve para entroncar con otra pregunta que os añado, que es que efectivamente están los padres preparados para establecer ese control y quién les tiene que instruir en ese control, porque efectivamente vemos que las herramientas en determinados entornos controlados existen, pero quién les debe instruir, y hay suficiente alfabetización en este sentido. Bueno, los padres o en general los consumidores, ¿no? Aprovecho de forma telegráfica, digo, 4 cuestiones, ¿no? Eso de que el 90% no utiliza el control parental ya da idea de ese sesgo entre los nativos digitales y no nativos digitales. Yo voy a lo mío, ¿no? Yo me mantengo en esa cuestión. Muchos padres no saben utilizar el control parental, no saben y otros no lo conocen, que esto también es importante. Y esto hila con la pregunta. ¿No lo conocen? ¿Quién tiene que hacerlo? Pues yo creo que la responsabilidad de quien presta el servicio en condiciones de salud y seguridad. Eso dice la ley. Borja, respecto de la ley, una cosa ahí por delante, evidentemente, y otra cosa ahí con 20 años de retraso. 20 años de retraso. Mira, ahora mismo la CNMC ha abierto la consulta sobre acceso a menores. Le hemos dado de media a los niños una herramienta con entre 10 y 12 años donde no hay limitación de acceso a contenido de todo tipo. Un niño con 10 años puede acceder, imagina, cualquier cosa. Entonces, vamos muy tarde. La legislación va extremadamente tarde. ¿No es bueno que vaya por delante? Sí, de acuerdo, pero es que vamos extraordinariamente tarde a la hora de regular las responsabilidades. Otra cuestión relacionada con el tema de autorregulación, corregulación, no son lo mismo. No son lo mismo. Hay una diferencia fundamental. Con la corregulación hay normas. Nosotros en OCU, en general, no somos partidarios de la autorregulación, porque hasta ahora en muchos aspectos relacionados con el consumo se ha mostrado claramente ineficaz. Aprendamos de eso también. Vayamos a mayores compromisos por parte de las empresas. Y luego me quiero centrar en 2 cuestiones. Yo estoy de acuerdo que los beneficios de los contenidos digitales son evidentes, pero no solo para las personas, para todo en el mundo, para la economía, la digitalización está aquí y es una realidad, tenemos que adaptarnos, pero ojo también con los riesgos. Un riesgo concreto, el tema del acceso. Otro, el uso abusivo. 7 horas, hablábamos de uso de móvil, 7 horas de uso de acceso a contenidos digitales. Tú, de adolescentes, incorpóralo a una jornada habitual. ¿Es sano 7 horas, aunque sea multitarea? ¿Tiene repercusión en el rendimiento académico, en la vida social, en la vida familiar? Me refiero a la vida familiar del entorno, de la comunicación padres-hijos. ¿Eso es sano? ¿Es sano para los padres? Hay algún estudio del Consejo de Consumidores noruego que señala que hay claros síntomas de adicción a las tecnologías, al móvil. Estamos hablando ya de la cuestión de entre el uso y la patología. Estamos hablando de algo que influye en la salud de las personas, de los menores. Con lo cual, ojo, que aquí hay un riesgo real, bastante real. Una última cuestión. Nosotros hemos publicado en nuestra revista OCU Salud de este mes cómo el uso de las plataformas de contenido altera la percepción de la imagen propia de los menores, de las menores especialmente. Eso también tiene unos efectos negativos. Y eso también va hablabais antes de la regulación de contenidos, ¿no? De los propios generadores de contenido. Bueno, pues estas cosas habrá que ponerse de acuerdo, por supuesto. Tiene que haber consenso, pero habrá que regularlas. ¿Por qué? Porque son efectos negativos. Y respecto a la anterior pregunta, ¿cuándo tienen que establecerse esos controles parentales que solo usa 1 de cada 10 consumidores? Pues cuando los consumidores, en su papel de padres, decidan, pero tienen que estar a disposición de los consumidores, y en esto Netflix lo hace bien, otros no, y no tienen que estar a disposición de los consumidores. Hombre, que te tienes que ir a buscarlo muchas páginas más para allá. No, tienen que estar delante, tienen que estar accesibles, tienen que estar de una forma rápida, eficaz y sencilla para que los controles sean rápidos, eficaces y sencillos y sobre todo útiles, porque se puede autorregular, corregular, diciendo, bueno, yo ahí pongo los controles,
pero solo lo usa 1 de cada 10. Eso no vale. Uy, he sido polémico. Veo que se está animando la cosa. Bueno, yo quería comentar varias cosas, la verdad que dentro de esto, pero yo, por una parte, quería responder a lo que estaba comentando desde la OCU, en el sentido, por ejemplo, de lo que dice de las 7 horas, en que una persona lo está viendo. Del estudio nuestro ha salido esa parte desde los adultos, de verlo, de no legitimar lo que está haciendo unos jóvenes a través del móvil. Por ejemplo, para los adultos no tiene la misma legitimidad que tú veas un documental a través del móvil que lo veas a través de las dos, y estás viendo un documental. Y estamos hablando de 7 horas y dice, no, el niño que está con el móvil, pero a lo mejor el niño está con el móvil escuchando Spotify. Y era lo mismo que cuando tú estabas escuchando Walkman o estabas haciendo otra cosa. O sea, no dejemos de pensar, o sea, que estas 7 horas, ¿qué estamos haciendo con estas 7 horas? Y viene un poco en relación también con lo de la edad. Incluso estudiar, a lo mejor. Exacto, por supuesto, estudiar o ver, oye, es que me gusta algo de ocio, ¿cómo puedo hacer una tarea o como receta? O sea, que estamos viendo, como dijo Esperanza, o sea, mi niña está viendo un contenido que le está ayudando a aprender inglés o que le está ayudando a que en el futuro quiera hacer esto. Y tenemos que ver eso también. Y también volvemos al mismo tema de la herramienta. Es verdad que están genial toda la parte de los controles parentales, pero estamos viendo solo del punto de vista de cómo proteger a los menores a través de una herramienta. Los menores van a dejar de ser menores. Y volvemos a lo que es la parte que va más allá del conocimiento tecnológico, que es la parte de trabajar con ellos, lo que son las habilidades sociales y demás. Y ahí entramos en que también en este gran discurso que hay de tecnología sí, el móvil no, nos olvidamos que parece que es que los niños, todos los males vienen por la tecnología. Y volvemos a que la tecnología es su constructo social, es su manera ahora mismo de comunicarse. Son nativos digitales, no podemos arrancarle eso. Y lo que tenemos que ver es que también tendremos que analizar en muchos de estos procesos que están diciendo temas mentales, temas de la soledad, las adicciones. Oye, tendremos que estudiar a nivel social cuánto tiempo, o sea, el tema de la jornada, cuánto tiempo los niños están solos. El tema de las familias, como cada vez son menores, ya no hay menos primos. El tema de la interrelación y cómo se relaciona, porque todo no puede ser y achacarse a la tecnología. Es muy fácil polarizar los temas, es decir, es que la tecnología está produciendo esto. ¿Y qué pasa? Que es que el resto de la sociedad, no hay otros elementos en la sociedad que estén produciendo esto, porque es un crisol. Y no podemos tratar dentro de la ley de menor un solo tema. Es que a lo mejor tendremos que tratar temas como la conciliación, temas como el tal, porque es que si no, al final estamos demonizando una herramienta, estamos demonizando un medio a través del cual los jóvenes hoy por día son, y que aparte parecemos esquizofrénicos. Por una parte decimos, no pueden tener el móvil, pero por otra parte decimos, es que hay que potenciar las STEM para que cada vez haya más niños y niñas que puedan estudiar la tecnología. Decimos, pues estamos en un momento que es que, o sea, ¿y cómo lo vamos a potenciar si no tiene una herramienta a través de la cual, un medio a través de la cual está haciéndose o parte? O sea, y tenemos, o sea, por una parte nosotros podemos educar en lo que es ese medio como herramienta, pero insisto en que todavía tenemos que hacer un esfuerzo muy, muy importante, ingente, en poder acompañar en la otra parte. Y eso es lo que quería, por lo menos, decir. Creo que Estela quería apuntar algo. Bueno, es que creo que estamos mezclando muchas cosas y quería aterrizar un poco. O sea, no. A ver, yo tengo 3 hijas y las 3 estudian con iPad. O sea que en esto que decías tú del móvil es así. Pero estamos mezclando mucho y yo creo que deberíamos, aterrizando un poquito, el caso de los prestadores de servicio, de las plataformas de suscripción, como Netflix y otras a las que represento, que también pues son, tú lo has dicho, los alumnos aventajados, los buenos de la clase, ¿no? Los que lo están haciendo bien. Tú has dicho que no todas lo hacen bien. Yo creo que las plataformas de prestadores de comunicación audiovisual sí lo hacen todas bien. O sea, conozco otros casos en los que también Disney Plus tiene un sistema de calificación y un modo junior que es súper intuitivo y que es muy fácil. Los padres que no lo utilizan, yo no creo
yo les invito a que lo utilicen porque es que es muy sencillo utilizarlo, no es nada de verdad. Lo que pasa es que hay que ponerse y a veces la conciliación que tú decías, la falta de conciliación hace pues que no le dediquemos tiempo a algunos temas que son importantes. Pero yo creo que por parte de la industria, y aquí me toca defenderla un poquito, creo que estamos haciendo las cosas bien en el sentido de que sí que hay un etiquetado, que el etiquetado, lo de la autorregulación, es para hacer ese etiquetado, porque nosotros conocemos los contenidos mejor y sabemos, y son siempre recomendaciones, o sea, tanto para el cine como para las plataformas de suscripción de vídeo bajo demanda, son recomendaciones. O sea, tú calificas y luego para menores para todos los públicos, para menores de 7, de 12, de 16 y 18, y luego especialmente recomendado para la infancia o para la igualdad de género, pero son recomendaciones, no puedes no obligar ¿sabes?, de prohibir la entrada o prohibir esto, en el sentido de acompañar a los menores. Y ya está, no sé qué. Creo que Esperanza quería apuntar algo. Bueno, a ver, que primero por alusiones, no voy a defender la ley, aunque me dedico a esto, con lo cual si no creo yo en las leyes. Por un lado, no es una cuestión de regulación porque será por leyes. Desde la Ley de Decencia de las Comunicaciones en el año 96 en Estados Unidos a la Directiva Europea de Comercio Electrónico, donde se regulaban las plataformas y también se empezó a impulsar la autorregulación, en la que a mí me pasa lo mismo. Se hizo primero de una forma muy voluntarista y luego nos dimos cuenta de que había que ir a la corregulación. Por eso, en la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual se habla de las dos cosas. Se habla de la autorregulación, que incluso los administrativistas ya le llaman la autorregulación regulada, porque da unos márgenes que el regulador, que será la CNMC, tendrá que dar el visto bueno a la autorregulación con un convenio de corregulación. O sea que está matizada la autorregulación y ya no es libre y voluntarista. O sea que hemos avanzado en 20 años en ese tema. Pero aún así, no es un tema de regulación, porque regulación había. Desde la LSSI en España había regulación. Pero incluso si nos ponemos más rigurosos, ya existía hasta en el Código Penal. Yo siempre he dicho, porque no había un juez en España que ha querido aplicar el tipo penal de exhibición de pornografía a menores. Porque si una plataforma no pone los filtros adecuados para acceder los menores al porno, eso es dolo eventual. Es decir, tú no lo quieres, pero lo admites. Cualquier juez podía haber aplicado el tipo penal que existía desde el 95, por lo menos, en el Código Penal español. O sea que muchas veces no es que no existan leyes, es que no se aplican o no se dotan de medios a las autoridades que deben aplicarlo. A mí lo que me preocupa es que la CNMC, con los mismos recursos que tenía para controlar a 4 televisiones, ahora va a tener que controlar todos los contenidos audiovisuales de Internet. Y a mí no me preocupa las plataformas de vídeo bajo demanda, ni las televisiones lineales que, bueno, pues meterán la pata de vez en cuando y se acabó. El problema son los llamados creadores de contenidos, que somos todos. Todos podemos difundir contenidos, crearlos o difundirlos. Porque además incluso hay para mí un grave error en el decreto que se ha hecho sobre influencers, porque ¿cuántos influencers o creadores de contenidos hay en España que tengan unos ingresos mínimos anuales de 300.000 euros? Hay meses que no los gano. 10. Con lo cual, 12. Quiero decir que eso, y sin embargo no tiene ningún problema cualquier creador de contenidos que está empezando, que tiene muy pocos seguidores y que puede difundir contenidos que son una burrada y que no están etiquetados para proteger a los menores. O sea, yo creo que desde la Constitución, porque el derecho a la comunicación es de todos los ciudadanos, no de los medios de comunicación. Derecho a la información, a la creatividad o a la expresión, ¿no?, a la libertad de expresión. Con lo cual, a todos se nos puede aplicar un régimen de responsabilidad si difundimos contenidos, por ejemplo, sin etiquetar y que no sean aptos para menores. Y luego, al final, pues también a las plataformas por no tener herramientas de filtrado. Pero yo creo que primero tenemos que responsabilizarnos todos los que difundimos contenidos, qué contenidos difundimos. Pero no solo en las redes sociales, que es el entorno menos controlado, y en los grupos de WhatsApp o Telegram. ¿Por dónde ven el porno los adolescentes? No los ven en Netflix, que no hay, ni en Movistar Plus, que sí lo hay, pero separado, porque además son películas porno que para ellos son un rollo.
Ellos lo que consumen en todo caso son escenas. Entonces se van a Pornhub o se van a los vídeos que otros compañeros les mandan por los grupos de WhatsApp. ¿Cómo controlas un grupo de WhatsApp cuando está cifrado? O sea, muchas veces queremos poner puertas al campo. Yo creo que la ley tiene que imponer esos controles parentales en los alumnos aventajados, que lo harán, pero vamos, que no son listos los nativos digitales para burlar los controles. Y se irán a canales donde no existan esos controles. Pero lo cual dices, bueno, es que entre no hacer nada y que se pueda evitar todo, pues es preferible que los entornos controlados estén bien regulados y que hagan bien las cosas. Ahora, que yo estoy muy de acuerdo con Yolanda, estaba a punto de aplaudir su discurso, porque además todos los que estamos aquí podemos estar en función de expertos en la materia, porque yo, será por años, ya llevo unos cuantos en esto. Pero sobre todo estoy como padre de 3 hijos. He criado 2 millennials y un generación Z. El uso que hacen los 2 millennials del generación Z es totalmente distinto de Internet y de los contenidos. Y yo hablo con ellos. Y no les he puesto muchos controles, porque además en la época de 20, pues no es lo mismo que ahora la época de TikTok. No les he puesto muchos controles, pero he hablado mucho con ellos. Y me han contado lo que hacían. Algunas cosas, además, poniendo cara de póker para que no parecía que estaba escandalizado. Pero son mucho más sensatos de lo que creemos. Y entonces nos dejamos guiar por algunas noticias que aparecen, ¿no?, en los periódicos cuando dices, oiga, para el uso intensivísimo que hace esta generación de las redes sociales, poco pasa. Pero es que son mucho más sensatos de lo que creemos. Y entonces lo que hay que también es confiar en ellos. Yo, por ejemplo, con mi hijo de la generación Z, que era muy gamer, y se pasaba muchas horas jugando, y empezó a sacar malas notas, le dije, pues mira, o te organizas o te organizo. Y se organizó. Y confié en él y empezó de nuevo a sacar buenas notas y tal. O sea que tenemos que preparar también, educar consiste en preparar a los hijos para el mundo que les toca vivir. Y hay gente que quiere hacer niños burbuja. Y esto no funciona así, porque cuando no estemos delante, lo harán igualmente. Yo he pretendido educar a mis hijos para que puedan enfrentarse con criterio propio al mundo que le va a tocar vivir. Y no ponerle prohibiciones y puertas que van a poder burlar si le da la gana. Bueno, creo que Esperanza quería apuntar algo. Sí, yo simplemente quería hacer un apunte y Beatriz hablaba antes de la corresponsabilidad, ¿no?, y el papel que tienen que jugar los diferentes agentes que al final participan también de este debate, ¿no?, en el que estoy completamente de acuerdo. Creo que cada uno tiene su parte de responsabilidad y estoy totalmente de acuerdo con Yolanda de no podemos demonizar a unas o a otras partes, ¿no? Y lo hago poniendo también o echando un poco la vista atrás y viendo las cosas un poco en retrospectiva, ¿no? Es decir, si vemos como la situación que teníamos hace 10 años en cuanto al grado de concienciación por parte de la industria, por parte de padres, por parte de docentes, si vemos cómo hace 10 años se contaban las historias a cómo se cuentan las historias hoy, si vemos cómo se representaban esas historias hace 10 años, a cómo se representan hoy esas historias, creo que ha habido un avance tremendo, tremendo. ¿Que hay cosas que tenemos que seguir haciendo? Por supuesto que sí, yo no digo que esté todo resuelto, pero que ha habido un avance enorme, que hay una mayor concienciación, que somos plenamente conscientes de esa necesidad, tanto de cómo contamos bien las historias, de cómo acompañamos a nuestros hijos en esa extensión de su vida, porque efectivamente yo estoy de acuerdo, no hay una diferencia, es una extensión, es parte de su vida, ¿no?, como es parte de la nuestra. Creo que también es importante, ¿no?, tenerlo en consideración. E insisto, porque ¿no?, cuando Beatriz hablaba de hay que ver cómo se crean los contenidos, a mí una de las cosas que más me fascina de los contenidos que se hacen hoy es, ya digo, no solo cómo se cuentan las historias, ¿no?, cómo se es más consciente de las diferentes, sino cómo esa diversidad que hay en el mundo se lleva también, ¿no?, a la pantalla. Y creo que son cuestiones que tenemos que tener presente, porque hay una gran evolución y lo que tenemos que seguir es trabajando porque esa evolución siga estando presente y porque esa concienciación que existe por los diferentes agentes siga produciendo posibilidades para que las familias puedan decidir cómo quieren educar a sus hijos, para que los profesores también tengan herramientas a la hora de poder aplicar en la educación que se da en las escuelas. Y simplemente quería decir esto porque creo que a veces no tendemos a enfocarnos mucho ahí, está todo como estaba hace 10 años. ¿Hemos evolucionado o no? Creo que hay avances muy significativos.
¿Y qué más se podría hacer desde, por ejemplo, desde los proveedores de contenidos? Porque vemos que están las herramientas, por lo que nos dicen algunos estudios, no se usan mucho, o sí, dependiendo de lo que consideremos un 10%. No me gusta nunca poner un adjetivo de solo o demasiado. ¿Qué más se puede hacer? Y habéis hablado de la responsabilidad de la industria, pero también de la responsabilidad del consumidor. ¿Qué más se puede hacer para crear esos entornos seguros? Yo creo que hay que seguir, como digo, o sea, aquí se ha hablado mucho de la necesidad de visibilizar lo que son las herramientas, de que se tenga conciencia de que existe. Creo que tenemos que seguir ahondando en ello. En nuestro caso particular, por ejemplo, las herramientas son muy fáciles de implementar. Creo que eso es importante, que las herramientas sean accesibles y se puedan ejecutar de una forma fácil, porque efectivamente si un padre, un docente va a aplicar las herramientas y, como decía Enrique, no sabe ni por dónde empezar, es un problema, porque efectivamente son herramientas que están a disposición, pero que son de imposible ejecución. Por tanto, creo que esa parte hay que seguir trabajando. En nuestro caso, creo que son muy fáciles de implementar. El perfil infantil es muy visible, es que solo accedes al servicio y ya lo ves, con lo cual creo que en ese camino hay que seguir ahondando y luego evidentemente tenemos que seguir trabajando todo, y aquí hay organizaciones que lo hacen muy bien y siguen trabajando en ello, en lo que es en la educación, en la alfabetización digital, ¿no? Donde nosotros también tenemos un papel, es decir, también trabajamos por la alfabetización digital, porque la gente sepa que estas herramientas existen, y de hecho colaboramos pues con organizaciones que están aquí en esa senda, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Yo insisto en que creo que lo importante es seguir poniendo a disposición de las familias, del público, esas herramientas, y por supuesto, desde mi punto de vista, los proveedores de servicios de comunicación audiovisual, como somos nosotros, no somos quienes tenemos que determinar qué tiene o no que ver la gente. Las personas son las que tienen que decidir qué quieren o no ver, y lo tienen que hacer en base a decisiones conscientes, informadas. Y en eso creo que es lo que tenemos que seguir trabajando, en dar contexto, en dar información, en aplicar los descriptores, en tener la calificación de contenido, y en que la gente, en función de lo que tiene a su disposición, decida qué tipo de entretenimiento quiere disfrutar en su casa. Voy a añadir un par de cosas, creo, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Esperanza, y añadiría 3, muy rápido. 1, nos haría bien si no hubiera un debate tan polarizado, más técnico en muchas cosas, lo que es posible, lo que es atribuible a cada sitio, más desde la solución y no desde el problema. Creo que eso es fundamental. Luego hay otras 2 cosas que nosotros, además de todo esto que estamos diciendo, porque efectivamente estamos participando en debates, en grupo de expertos, en formación, bueno, en investigación y todo lo demás, pero hay 2 cosas que estamos haciendo nuevas que a mí me parecen muy interesantes. Una, enfocarlo desde el conflicto. Sabemos que se producen conflictos en el entorno familiar, en el entorno escolar. ¿Cómo se puede hablar de la resolución de conflictos de todos estos temas? Los límites, no límites, y cómo, porque siempre lo abordamos de hago esto, no hago esto, pero cómo, cuando se genera el conflicto, cómo lo abordo. Y la otra, que también tenemos una cosa que estamos montando también sobre, bueno, el año pasado ya, sobre el pensamiento crítico a la hora de decidir contenido audiovisual, por ejemplo. A veces hablamos de que otras personas decidan sobre qué es mejor o peor, pero cómo desarrollamos en niños y niñas, adolescentes y jóvenes, en docentes y en familias el pensamiento crítico para decidir. No solo las herramientas, sino también qué tipo de contenido y por qué. ¿Para qué? ¿Por qué les interesa? Porque es entretenimiento, es ocio. Es decir, que haya toda esa parte de motivación y de decisión mucho más real, más real, más crítica. Por resumir un poco, ¿qué hay que hacer? Voy a poner por delante lo que creo que es fundamental, y lo digo al principio, donde hay que incidir en los mensajes. Hay que incidir en la formación y en un aspecto que es la concienciación, que resume muchas de las cosas que hemos hablado, ¿no? Tener una conciencia real sobre el alcance del problema, y luego le buscamos las soluciones, ¿no? Pero esa concienciación de todos es muy relevante, y también la formación es necesaria, ¿no? La capacitación digital, en eso insistimos mucho, y ahí tenemos visiones diferentes, ¿eh? Yo soy de Heidi y no. Luego la responsabilidad. La responsabilidad, cuando digo responsabilidad, por parte de todos, ¿eh? Cada uno es lo suyo.
Responsabilidad por parte de los prestadores del servicio, los que lo hacen bien, los que no lo hacen tan bien, pero todos en general, ¿no? En proporcionar lo que dice una cosa que yo creo que es de mucho sentido común, poner a disposición de los consumidores un producto o servicio que garantice su salud y su seguridad. Y creo que eso lo describe bien. Antes no lo he dicho, Borja, lleva razón. La administración. Las leyes son más o menos eficaces en función del cumplimiento de las leyes. Todas las que has citado han sido ineficaces. La ley del SEI, la ley de comercio electrónico, muchas hablaban de esas cuestiones. Son ineficaces. ¿Cómo funcionan? Bueno, pues a ver, ahora tenemos la ley de servicios digitales, a ver qué va a pasar, a ver qué va a pasar. Pero la administración tiene sus obligaciones de hacer cumplir la ley. Y luego, por último, no podemos escurrir el bulto, los consumidores. Los consumidores también tenemos responsabilidad de hacer un consumo sostenible. Hablamos de servicios audiovisuales, hagamos un consumo sostenible. Y esa es una responsabilidad propia que no podemos eludir también como padres, es muy importante. Y ya está, ¿no? Pero la regulación también, en que nosotros preferimos un marco de regulación, que es compleja, que no es fácil, por supuesto, pero que las leyes están para hacerlas y luego para cumplirlas. Tenemos ahora en tele que justamente habla de esos mensajes también, sobre el tema de consumo digital. Bueno, pues veo que hay cosas que están de acuerdo. Me gustaría también la opinión de Fedicine sobre este asunto, sobre qué más pueden hacer. Y si quieres abundar en ese inminente acuerdo, pues es que no puedo, pero esto es para calificar, ¿sabes? Pero no puedo, no sé si es inminente, además. Pero lo que has dicho que en breve, ¿no? Pues, un mes, algo así, pero no puedo contar, es que no puedo contar más porque no, hasta que no esté no se puede. Creo que Borja también sabe algo. Por seguro que Borja. Bueno, y Beatriz, ¿no estás? ¿No estás? Yo estoy en el grupo de expertos. Está en el grupo de expertos, bueno, pues Borja te cuenta de eso. No, bueno, yo lo único que sé es, en la línea de lo de la regulación externa, la autorregulación sectorial y la corregulación entre el regulador y el sector, ¿no? Yo soy partidario, y las televisiones en principio y luego las plataformas han arrastrado los pies durante estos meses desde que entró en vigor la Ley General de Comunicación Audiovisual, que ya tenía que haber habido un convenio regulador sectorial bendecido por el regulador, que es la CNMC. Lo que yo nunca he entendido, y como he sido autoridad y he aplicado la ley, es por qué había que esperar el convenio de autorregulación. Porque la Administración tiene la obligación de aplicar la ley, haya convenio o no haya convenio. Y lo que yo sí sé es que, aunque no haya convenio, la CNMC va a empezar a aplicar la ley, aunque sea 2 años más tarde, cuando tenía que haberlo empezado a aplicar desde julio del 2022, ¿no? Porque incluso si no se aplica una ley vigente por la autoridad, se le puede acusar de prevaricar. O sea, si resulta que hay denuncias por contenidos que no cumplen la ley y no hay un convenio de autorregulación y un organismo de autorregulación que es de resolución de conflictos sectoriales, pues algo tendrá que decir el regulador. Pero vuelvo a la pregunta inicial. ¿Qué más se puede hacer? Pues yo diría incluso qué no se debe hacer. Porque últimamente, y esto va a sonar un poco provocador, además me alineo totalmente con lo que decía Yolanda. Yo ya estoy un poco harto de que se le eche la culpa de todo a la tecnología y ahora al porno. El porno tiene la culpa de las violaciones en manada, como si no hubiera habido violaciones en manada antes que ahora. Y sobre todo que dice, si hubiera una relación causa-efecto, todos los que ven porno harían violaciones en manada. Luego está claro que no hay una relación causa-efecto, igual que no la había en el debate de los 90 entre los videojuegos violentos y las matanzas en institutos en Estados Unidos. Entonces, se coge un chivo expiatorio cuando dicen, oiga, si analizamos los casos de violaciones en manada entre adolescentes, a lo mejor tiene que ver más con la delincuencia y la violencia de las bandas juveniles. Y no con que vean porno, porque porno ven todos los adolescentes. Y entonces, que hasta la Fiscalía General, en su memoria anual, establezca como un chivo expiatorio, es que los adolescentes ven porno, los de mi generación también veíamos porno. No era tan fácil como ahora, pero, hombre, la adolescencia se caracteriza por el despertar de la curiosidad sexual. Si algún padre cree que sus hijos no van a ver porno hasta los 18 años, está en los mundos de Yuppie. No sé si de Heidi, pero los de Yuppie sí. Entonces, lo que a mí me parece más preocupante del porno es que se mezcla todo en el mismo saco. Y no es lo mismo, y desde los orígenes de Internet estaba la desnudez del
porno soft al porno hard o al extreme. Y entonces que lo que a mí me parece muy preocupante no es que un adolescente vea una mujer o un hombre desnudo, que lo ven en la playa. El problema es que de repente tengan acceso a contenidos de sadomasoquismo con 8 años. Eso es lo preocupante. Y entonces que en vez de meter todo en el mismo saco, empecemos también a distinguir por edades todo tipo de contenidos, ¿no? Y a mí lo que me preocupa mucho es que cuando se habla del porno violento, es mentira. No es porno violento, es violencia sexual. El problema no es el sexo, el problema es la violencia. Y en una violación no es porno violento, es violencia sexual, es una agresión sexual. Y eso es lo que es un contenido ilegal. Lo otro, pues serán contenidos más o menos perjudicial según para qué edad. Pero insisto, si creemos que vamos a ser capaces de evitar el acceso a contenidos sexuales de adolescentes que están en efervescencia hormonal y que tienen una gran curiosidad sexual, estamos equivocados. Lo que tienen que estar es evitar el acceso a contenido efectivamente de violencia sexual, ¿no? Y la educación es progresiva, no tienen los mismos intereses un niño, aunque cada vez son más precoces, ¿no?, pero de 8 años que un chico de 16 años. Y hay gente que dice, no, hasta los 17 años, 11 meses y 30 días, no pueden ver nada, pero a los 18 años y un día pueden verlo todo. Eso no es educar. Bueno, yo creo que esto da para... Espera, yo quiero... para otra mesa redonda entera, ¿no? Sí, y además no contar de acuerdo, ¿has visto, no? No, ya. A mí me gustaría también apuntar en el qué podemos hacer, bueno, aparte de cibervoluntarios, que siempre, como también han comentado, todo lo que es la parte de formación y sensibilización, ya la doy por hecho y no lo voy a andar. Sí que en la parte de polarización, que bien ha comentado Beatriz, creo que es muy importante, o sea, si se forma, por ejemplo, que falta en el debate que haya diversidad. Porque creo que si se forman grupos de expertos para poder hacer leyes o que tenga que ver con este sector, por ejemplo, tendría que estar la industria, que es parte. O sea, en el momento en el que estamos, no podemos dejar aparte y debatir sobre eso sin la parte contratante de la otra parte, ¿no? en esa parte, ¿no? Porque tenemos que no podemos hablar de la industria sin estar la industria en el debate. Bueno, en este caso está. Sí, pero me refiero... Son debates paralelos. O sea, no podemos montar, y yo no estoy, pero lo digo, y hay otras organizaciones de la sociedad civil, y me parece bien en ese sentido. Pero veo que en ese grupo, por ejemplo, no está la industria, con lo cual no hay un... ¿Te refieres para centrar en la comisión de expertos que se ha creado para tratar todo el tema? En la comisión de expertos. Si dentro de la comisión de expertos no está la industria, que también puede poner en bagaje o en valor qué se está haciendo, por qué se está haciendo, cómo podemos estar, y no está en el debate desde el principio, pues mal andamos. Y si tampoco están los menores de los que estamos hablando desde el principio, viendo que estamos en una sociedad digital, o sea, que no hay otra forma para ellos y ellas de ver la vida o la realidad, si no es co-creando, co-haciendo y siendo agentes desde el principio activos en esa co-creación, pues también dice, bueno, son cosas que debaten los adultos y ya está, y no les toca. Si conseguimos que en esta parte las cosas puedan también estar legitimadas por la parte que va a ser la que está de la que estamos hablando, creo que tenemos que escuchar sus voces, creo que tiene que ser un debate mucho más diverso para que podamos llegar a unas conclusiones más realistas, para que podamos construir a partir no solo de una parte de la realidad, sino de una parte mucho más compleja y que de verdad pues que pueda llevar a cabo unas conclusiones pues que puedan estar más acorde con las necesidades que se plantean. Yo creo que eso es vital. Bueno, vamos a ir cerrando el debate porque nos hemos ido de lejos, pero bueno, como veo que tenemos muchas cosas que contar, por eso no lo he cortado. Sí que me gustaría, Esperanza hablaba, bueno, pues de los beneficios que tiene también el acceso a contenidos bajo demanda. Sí que me gustaría que ante la posibilidad de que, bueno, pues vemos que hay disparidad de opiniones sobre cómo afectan o cómo están afectando a diferentes generaciones, ante la posibilidad de que no se vean contenidos, ante la posibilidad de que se establezcan o no controles parentales o que los padres renuncien porque no los conocen o no les parecen fáciles, que si podéis poner en valor qué es lo que aporta realmente el consumo de esos contenidos audiovisuales
por mucho que a lo mejor nosotros seamos de otra generación y lo veamos de lejos, si realmente pensáis que merece más la pena, es más el beneficio que el perjuicio en este caso, ¿no? Esperanza, empezamos por ti y hacemos ya un cierre por cerrar con un mensaje positivo. Yo antes lo ponía de manifiesto y creo que durante el debate en la mesa no se ha puesto en la mesa. Hablaba Borja de determinadas situaciones, etcétera, y me ha venido a la cabeza un documental maravilloso que tenemos en el servicio, que es No estás sola, por ejemplo, y cómo aborda una temática absolutamente esencial de entender, de ver cuál ha sido la progresión que ha pasado de una forma absolutamente educativa, y que creo que sería sumamente importante que todo el mundo viera, ¿no? Y entendiera qué pasó y cuáles son las consecuencias. Antes ponía el ejemplo de mi hija, ¿no? Donde de verdad lo constato. O sea, mi hija llegó un día a casa básicamente diciéndome que es que un niño de su clase le había dicho que ella lo de ser científica no. Y fue cuando dijimos, vamos a sentarnos y vamos a ver juntas, ¿no?, una serie apta para tu edad, para que veas que esto que vienes diciendo es una tontería. O sea, tú puedes ser lo que quieras. Y cómo el contenido audiovisual, a mí como madre, me permitió tener una conversación absolutamente necesaria con mi hija de una manera mucho más orgánica, ¿no? No diciéndole esto es así, no, ella podía constatar que eso fuera así, ¿no? Insisto, es decir, la ventana que te ofrece al mundo, es decir, las realidades que se conocen y desde que son pequeñitos, a través de las historias que se cuentan. Es decir, nosotros también en el servicio tenemos algunas series para niños de la India, y es espectacular lo que los niños aprenden de otras culturas a través de esos contenidos. Entonces, incluso Yolanda o Beatriz hacían alusión, ¿no?, al aprendizaje de idiomas. Yo creo que lo que nos aportan los contenidos es absolutamente, o sea, es una riqueza enorme. Que luego hay situaciones, pero creo que hay que poner en la balanza también, ¿no?, toda la parte de bueno que te trae, la curiosidad, el interés y la apertura de miras que te ofrecen los contenidos audiovisuales. Es que yo, de verdad, cuando yo era pequeña, todas las oportunidades que tenemos ahora, eso no existía. Yo tengo un hermano con el que me llevo 13 años de diferencia. Veo la cultura, la forma de entender el mundo que tiene mi hermano gracias precisamente al acceso a determinados contenidos que yo tenía mucho más limitado por el alcance, ¿no?, o la forma de distribuir esos contenidos, y es realmente un beneficio que tenemos que aprovechar al máximo para las generaciones que vienen, ¿no? Yo, de forma muy breve, a ver, en OCU tenemos uno de nuestros objetivos estatutarios es mejorar la calidad de vida de los consumidores en general. Borja señalaba antes el derecho fundamental a la comunicación, y los servicios audiovisuales, en el formato que sea, pues forman parte de eso. Estamos hablando del acceso a la comunicación en sentido amplio. Estamos hablando del ocio en sentido amplio. Garantizar eso forma parte de garantizar la calidad de vida de los consumidores. Y hay que hacerlo bien, hay que hacerlo de forma saludable. Por supuesto, la digitalización está ahí y es irrenunciable a todos los enormes beneficios que eso supone. Ahora, muy bien, hay que ser consciente de los riesgos. Otra cuestión fundamental para nosotros es la educación. Estamos hablando ya en el ámbito de menores, ¿no? Bueno, pues al principio hablaba de que los padres, que todos los padres quieren lo mejor para sus hijos, educan en seguridad vial y educan en la alimentación. También tenemos que educar y tenemos esa responsabilidad de educar a los menores en un uso saludable y seguro de los medios audiovisuales. ¿Qué necesitamos? Pues primero conocerlo, formación y luego ponerlo en práctica. Bueno, pues yo, el cine es una ventana al mundo, lo ha dicho Esperanza, y lo creo, lo he creído desde siempre. Creo que ahora, como hemos dicho antes, hay muchos más contenidos y muchos más, la oferta es más variada que nunca, quizá, pero yo tengo 3 hijas y a mis 3 hijas les explico muchísimas de las cuestiones que les preocupan. Incluso es que el cine no solo entretiene, y el audiovisual no solo entretiene, es que es cultura y además educa. Y entonces ahí, pues yo qué sé, una lección de historia que de repente te acuerdas y dices,
¿no has visto esta película? Vamos a verla juntas porque justo cuenta esto y te acuerdas y lo ves con ella y le explicas y ya a partir de ahí pues puedes ir desarrollando mucho más. Pero, o sea, no le puedes privar a tus hijos porque además es algo que les gusta. Es que no es solo algo que yo creo que les beneficia claramente dentro de que sea eso, acotado a su rango de edad, o sea, y a su madurez. Y además, antes ha hablado Beatriz del pensamiento crítico, yo creo que fomenta el pensamiento crítico. O sea, fomenta el pensamiento crítico y la inteligencia emocional, o sea, aporta muchos beneficios a los menores porque es una forma que tienen de aprender que les es muy fácil y que les gusta mucho. O sea, no solo es fácil, sino que es que la ven encantados, lo ven encantados. Entonces, creo que es algo que, de hecho, yo creo que se debería utilizar más en los colegios. O sea, y desde Fedicin hemos siempre intentado que haya más alfabetización audiovisual y que se utilicen más nuestros contenidos en los colegios y en las universidades, por supuesto. Pero como estamos hablando de menores, pues colegios. Yolanda, un mensaje final. Pues yo, como soy ciberoptimista, yo siempre pienso que no nos debe poner un punto de vista y no nos podemos olvidar que apenas llevamos poco más de 30 años con todo lo que es Internet y lo que se ha construido. O sea, en mis mejores sueños cuando era niña o adolescente podía tener acceso a tantísimo contenido, a tantísimas cosas por las que aprender, hacer y sobre todo conectarme con gente que tiene mis mismos gustos o que persigue o que sigue las mismas causas. Y eso es lo que hace, o sea, el contenido al final lo que trabaja en esto y lo que hemos empezado hablando, por lo menos de cibervoluntarios, que no nos podemos olvidar que para los jóvenes el móvil al final o la tecnología es ese medio por el que pueden ser y que es parte de su constructo social. O sea, y es parte de su constructo porque a través de los contenidos identifican a las personas con las que se sienten mejor o posibles compañeros o con quién debatir o con quién hacer. Creo que es importante que ellos y ellas también se sienten más activas a la hora de poder construir y por eso quieren también ser parte de ello y no nos podemos olvidar y de alguna forma tenemos que integrarlo todo eso porque tienen su lenguaje propio. Esto es como cuando empezó el mundo del cine, que se grababa desde las fábricas cuando salían y ahora imagínate lo que es el mundo del cine. Pues creo que estamos en ese momento también y que nos van a enseñar muchísimo a contar historias, cómo que contarlas y cuál es su perspectiva. Y creo que estamos todavía en ese momento de aprender y que bueno, que en esa parte pues vamos a acompañar y que me agradezco muchísimo de verdad a Europa Press, a Netflix, a la OCU el poder haber estado aquí y generar este tipo de debates que creo que es importantísimo precisamente para poder seguir construyendo. Muchas gracias. En positivo. Bueno, a ver, la sola pregunta para un chico como yo que soy boomer, ¿no? Pensar que mis referentes de niño pues era el Cinexin en casa, la tele en blanco y negro y televisión española, la mejor televisión de España porque solo existía esa, y el UHF, pues decir ahora la variedad y riqueza de contenidos que hay, pues es que es obvio que es mucho mejor tener una riqueza de puntos de vista y de ventanas al mundo que la que tuvimos en nuestra niñez. Y desde luego yo estoy encantado que mis hijos tengan esa amplitud de miras, ¿no? Que luego se pueden colar contenidos perjudiciales. Bueno, algunos estarían encantados con la Inquisición o la censura de los obispos para que estuviera todo muy controladito. Pues yo prefiero la libertad de expresión. Y luego, si se cuela alguno, pues ya hablaremos con nuestros hijos, generaremos conversaciones, pensamiento crítico y lo que sea. Pero es que ahora me salgo un poco, ¿no?, del pensamiento fuera de la caja, porque aquí estamos hablando todo el rato de los contenidos, el entorno seguro para los menores respecto a los contenidos, pero ahora yo pregunto, ¿realmente los contenidos, incluso los que puedan ser perjudiciales para los menores, es el mayor problema para los menores en Internet? Yo no conozco ningún niño que se haya suicidado por haber visto porno. Y si he visto niños que se han suicidado porque le han hecho acoso escolar en las redes sociales. Efectivamente te estás saliendo de... Bien, no, pero es que digo que muchas veces ponemos, lo decía antes, el tema de la protección de los menores por contenidos perjudiciales, y de lo que hay que proteger y educar a los niños, no solo
a las víctimas, sino sobre todo a los que cometen es el ciberacoso, o del grooming, de los ciberacosadores sexuales, depredadores mayores de edad que se meten en conversaciones haciéndose pasar por menores de edad, ¿no? Y, por ejemplo, a mí hay otro tema que parece muy inocente, que son los filtros en las redes sociales, que eso puede causar un perjuicio para la autoestima de muchas adolescentes y también chicos, pero sobre todo chicas, ¿no? O sea, ¿cuáles son los peligros realmente de Internet en general y de las redes sociales en particular? ¿Lo son los contenidos o es otro tipo de actividad que a lo mejor no le dedicamos tanto tiempo como hablar del porno y del acceso de los menores al porno? Muy bien, Borja. Beatriz, bueno, nosotros hemos hecho una investigación sobre el tema de pornografía y de los efectos que tienen algunos comportamientos y te lo pasaré porque tiene algunas cosas. Entonces creo que todos hay diferentes riesgos, que los conocemos, que se habla mucho de ellos y que tenemos que poner el cascabel al gato y hacer cosas. Eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Pero nos preguntabas por los beneficios y ya habéis contado muchísimas cosas, pero creo que también hay que poner en valor la diversidad, lo decía antes Esperanza, y el hecho de que ahora se cuente también muchas más historias desde aquí, que eso también genera una empatía, genera una expresión cultural y una identidad cultural muy importante para ponernos también en el mundo, en otro sitio, que creo que eso es muy importante. Se ha hablado de que el audiovisual efectivamente es un medio superpotente, porque cuando unes entretenimiento y educación, la educación es mucho más fácil, con lo cual efectivamente juntar esos binomios es fundamental. El canal audiovisual está siendo una manera de hacer un montón de cosas. Nosotros hace 20 años teníamos un programa que se llamaba Cine y Educación en Valores. Estoy totalmente de acuerdo que es una manera súper importante y valiosa para transmitir muchísimas cosas. Es de ese programa que seguimos haciendo muchas cosas, hemos hecho muchas más. De hecho, con Netflix hemos hablado de diversidad y de inclusión, o sea, de inclusión de la diversidad, utilizando este tipo de herramientas y bueno, creo que sin duda. Pero bueno, habéis dicho, creo que todo, cultural, diversidad, comunicación, compartir. De hecho, es una herramienta para compartir cosas, tanto entre pares como entre diferentes generaciones, intergeneracional. Con lo cual, las series nos han unido mucho y hemos hablado, como tú decías también, muchas conversaciones y mucha manera de sentirnos juntos, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso también, aparte de todo lo que se ha dicho, que como he sido la última, pues no lo voy a repetir, lógicamente, pero efectivamente... Pues muchísimas gracias a todos. Creo que daría para más, pero tenemos que dejarlo en algún momento. Yo, por resumir, creo que podemos evidenciar que debate hay opiniones que convergen y otras que divergen, que hemos hablado de que hay legislación, que hay autorregulación, que hay alumnos aventajados, como son las plataformas de contenidos audiovisuales como Netflix u otras, que sí que tienen herramientas para crear entornos perfectamente seguros para los menores, que es necesario también formación, información sobre esas herramientas, formación a padres y menores en el acceso y en el consumo a los contenidos, que hay que incorporar también otras voces a lo mejor al debate que a lo mejor no están tan incorporadas, que importa lo que hacen y lo que piensan los jóvenes también, y que hay que acabar con esa polarización en el debate, bueno, aquí y en todos los debates en general, y que el tema da para mucho. Hay mucho hecho y mucho por hacer. Os doy las gracias a todos, a Beatriz Faz Juventud, a Borja Creat, a Yolanda Cibervoluntarios, Estela Felicine y especialmente a Netflix y Ocu por colaborar con Europa Press, Enrique y Esperanza para llevar este debate. A todas las personas que nos estáis siguiendo, que gracias por estar allí y nos vemos en el próximo encuentro. Un saludo para todos. Gracias. Despedimos esta edición de los encuentros digitales de Europa Press invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como los del resto de programas de nuestra red a través de europapress.es/podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.